Mi nombre es María Elena Castro y yo voy a hablar sobre la geografía mundial de la energía, la geografía mundial del petróleo, el tipo de petróleo y sus precios y sus derivados. Podemos decir que la geografía mundial de la energía consiste en saber identificar consiste en saber identificar su distribución, su fase, sus fuentes, sus tipos y el uso que se le da en la economía social. Este tipo de energía lo podemos encontrar en yacimientos fósiles, donde tenemos petróleo, tenemos carbón mineral, también tenemos gas natural. La geografía mundial del petróleo lo podemos identificar como que el petróleo ha estado compitiendo por muchos años con otras fuentes de energía y esta competencia seguirá así por muchos años más. Pero la geografía mundial del mundo, hay muchos países que cuentan con grandes reservas de petróleo, países que a su vez son productores de petróleo. Entre estos países destaca Venezuela, Arabia Saudita, Canadá, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia, Libia y Estados Unidos. Cabe destacar que 6 de estos países pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y también otro punto que es muy importante destacar es que el número de masa territorial no siempre va a responder o no corresponde o no se relaciona con el número de reservas de petróleo que pueda tener el país. Es decir, un ejemplo, el país de Kuwait tiene una masa territorial aproximadamente de 17 kilómetros cuadrados de masa territorial y cuenta con una producción de petróleo alrededor de 103 a 104 millones de barriles diarios de petróleo. A diferencia de Rusia, quien tiene una masa territorial 10 veces más grande que la de Kuwait y solo produce alrededor de un 70 a 80 millones de barriles diarios de petróleo. Es decir, el número de reservas de petróleo no siempre va a depender de cuán grande sea el país. La demanda y oferta del petróleo a nivel mundial, demanda y oferta del petróleo a nivel mundial, a nivel internacional. La OPEP afirma que la producción de petróleo ha aumentado en un 6,56%, aumentará a un 6,56%, y también afirma que en diciembre pasado esta producción del petróleo de la OPEP aumentó de un 0,71 millones de barriles diarios de petróleo a 25,11 millones de barriles diarios de petróleo. Es decir, que aumentó, pero así como en países aumentó, también disminuyó la producción de crudo en otros. En los países que aumentó tenemos Emiratos Árabes, tenemos Irán y tenemos Libia, pero en los países que disminuyó tenemos Nigeria, tenemos Congola y tenemos Angola, y tenemos Congo. Entre la geografía mundial del mundo, la oferta y demanda del petróleo a nivel nacional, a nivel venezolano, podemos decir que esta producción del petróleo aumentó, gracias a Dios, tras años de tener un declive, tras años de haber tenido una caída, aumentó a 1 millón de barriles diarios de petróleo. Las sanciones impuestas por Estados Unidos ha permitido a Caracas poder comercializar el petróleo con mayor comodidad y a su vez poder fundamentar un alivio en la economía drástica que vivía el país. También esta gran recuperación debido a la producción de petróleo se debe a la relación que existe con el gobierno de Irán, cuyo gobierno de Irán ha proporcionado nafta y diluyentes para poder tratar petróleos extra pesados como los que se encuentran en la faja del Orinoco. También tenemos algunos países que son consumidores de petróleo, entre los cuales destacan Estados Unidos, Corea del Sur, India, China, Japón, Indonesia, Inglaterra, entre otros. También tenemos que las organizaciones internacionales en el campo petrolero, tenemos la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y que más adelante vamos a conocer su función, y los tipos de petróleo.
Los tipos de petróleo van a depender los tipos de precios del petróleo van a depender del tipo de petróleo. Es decir, hay diferentes tipos de petróleo, por lo que hay diferentes tipos de precio. Tenemos el petróleo Brent, que es un petróleo de alta calidad y que genera altos precios. Tenemos el petróleo West, que es un petróleo de mayor calidad que el Brent, es decir, tiene mayores precios. Y tenemos el petróleo de la OPEP. Entre los factores que afectan el precio del petróleo, tenemos los acontecimientos mundiales, que son acontecimientos económicos. Tenemos la fortaleza del dólar estadounidense, el trading de petróleo, entre otros. También tenemos el transporte de petróleo, que podemos decir que este es transportado por líneas troncales que van hacia oleoductos y que a su vez son trasladados por largas distancias hacia las refinerías, donde serán tratados y posteriormente sacarán sus derivados. También entre otras organizaciones, tanto del petróleo como de la energía, tenemos la OPEP, que su función es organizar, planificar y unificar todas las estrategias de sus países miembros, estrategias políticas de sus países miembros. Y también tiene como función coordinar todo lo que tenga que ver con la demanda y oferta del petróleo a nivel nacional. También tenemos la ARPED, que es una organización que se encarga del análisis y de la planificación estratégicas a largo plazo de las asociaciones, y es una organización que se encarga de todo lo que tenga que ver con el crecimiento de la industria. Por último tenemos la OLADE, que es una organización latinoamericana de energía. Esta organización se encarga de unificar, de construir, de observar todo lo que tenga que ver de carácter público e intergubernamental. Y su objetivo también es construir al desarrollo sostenible de la energía o de el sistema energético de la región. Muchas gracias.